Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos, como cada martes, a Mirada Política. Hay muchísimas cosas para analizar. Por un lado, lo que nos dejó este lunes, donde se debatieron, discutieron y votaron y rechazaron los dos proyectos de retiro del 10%. Vamos a estar haciendo todos los análisis respectivos, también hablando de las últimas encuestas que golpean al gobierno, también a la Convención Constitucional. Y bueno, para hacer todo este análisis nos acompaña, como siempre, nuestro editor general, Benjamín Blanco. Benjamín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Todo muy bien por acá. Bueno, y para el día de hoy nuestro invitado, con él vamos a estar hablando de todos los temas que ya mencionábamos, Axel Cayí, sociólogo, director de Tú Influyes y del área electoral Chile 21. Axel, ¿cómo estás? Hola Patricia, ¿qué tal? Aquí estamos, Axel, tratando de decantar todavía lo que sucedió ayer, Benjamín. Sí, bueno, yo creo que la pregunta que muchos se hacen hoy día en la mañana es esta sensación, esta duda, si fue un triunfo o una derrota lo que ocurrió ayer para el gobierno, el rechazo de su proyecto, pero también el rechazo del proyecto del retiro masivo del 10%. El ministro Marcel evitó hablar si es que era una derrota, que no habían ganadores ni perdedores, ayer después de la votación, pero el ministro Jackson sí habló de que era una derrota, y bueno, están decidiendo si van a insistir en el Senado con su proyecto de retiro alternativo. ¿Tú qué opinas, Axel? A ver, yo siempre pienso que en política hay que partir por lo más básico. Y lo más básico es algo que es obvio, que había una gran mayoría de personas que no necesariamente son los que pueden sacar los fondos que querían que se obtuviera el 10%, o sea, que se aprobara el retiro. Y esto yo lo vengo no solamente estudiando, diciendo, es que hay una relación que no es directa entre la opinión pública con los retiros y las personas que pueden sacar la plata. Es decir, y esto ya han habido 3 retiros, se produce una suerte de mayor liquidez en el mercado, de la cual se beneficia muchas más personas que los propiamente involucrados en obtener el 10%. Es decir, sectores de mano de obra, de construcción, de mercado local, es decir, se produce un movimiento en la economía y la gente siente que hay más plata dando vuelta. Por lo tanto, primera idea, claro, a la gente en general no le gustó y eso le va a pegar al gobierno. Igual como le pegó al gobierno Piñera cuando en uno de los retiros impidió que se obtuviera ese 10%. Eso es lo primero. Y después uno puede empezar ya a hacer los análisis hacia adentro. Pero que le va a pegar, le va a pegar. Y eso es con el quinto o el segundo, a lo mismo. O sea, la población lee, ayer había una posibilidad que hubiera el retiro, hoy no hay una posibilidad que haya el retiro. ¿Quién es el culpable? El gobierno. Y los parlamentarios, pero el gobierno en general, porque se opuso a que esto pasara. Ese es el contexto. Ahora uno puede empezar a picar finito y ya ir viendo lo que se hace un análisis de actores, es decir, cómo operan los actores en el tablero. Y yo tengo mi análisis, que me imagino que es como bien común, o sea, lo que teníamos acá es una solicitud del Partido Comunista para tratar de generar una forma, un plan B, que fue el retiro acotado o con borde, ante la imposibilidad que el Partido Comunista y a Pro Dignidad auspiciara y votara el quinto retiro. Yo creo que lo que sucedió es que el gobierno en este camino de no tener que defenderse, tratar de impedir el quinto retiro y levantar su propio proyecto, le sucedió algo al gobierno que es algo que son cosas impensadas, que es retomó la agenda. Y eso es muy importante, un gobierno que no la ha tenido en las últimas 5 semanas, o sea, muy pocas veces ha tenido la agenda. Y ahí suele suceder que uno, cuando gobierna, no sé si la palabra se enamora, pero le queda gustando esta sensación de control sobre la agenda y por lo tanto el segundo retiro se empezó a transformar en algo importante para el gobierno. A tal nivel de importancia que hay que mirar siempre los detalles, que al final, 5 para las 11 de la noche de ayer, a puertas que se votara, yo ignoro si sabía o no Mario Marcel que no estaban los votos. Mario Marcel hace un llamado, siendo que él no podría haber no hecho el llamado a persuadir a los parlamentarios para votar. Y de una u otra forma hace un repaso justo antes que se votara el retiro del gobierno,
hace un repaso de todas las atributos y todas las ventajas y pone un punto que es muy importante, que es la facilidad y el mayor impacto en términos de beneficios sobre el seguro de desempleo, el seguro de cesantía. Entonces, Marcel se la juega al final. Ahora, que muchos digan, no, si en el fondo él estaba contento, sí, yo creo que el gobierno puede tener un grado de satisfacción importante porque quizá rechazaron los dos retiros, pero se la jugó el gobierno. Y ahí es donde mostró una flaqueza en términos de no haber obtenido los 78 votos. ¿Y por qué yo diría que es mostró ahí una debilidad o una derrota? Porque en el fondo 78 votos es lo que es como el precio mínimo de la entrada para entrar a jugar en transformaciones mayores. Estamos hablando de quórum calificado. O sea, debajo de eso solamente está el quórum simple de los parlamentarios en la sala. Entonces un gobierno que aspira, o una coalición, o un par de coaliciones que aspiran a hacer transformaciones sustantivas en los próximos años o en los próximos meses, requieren de una musculatura legislativa mucho más potente de lo exhibido ayer. Entonces, de hecho ahí hay un punto justamente vinculado a cómo queda la relación del gobierno con la Cámara, considerando que logró alinear a los propios, lo que no era poco, con este proyecto alternativo, a los propios, digamos, de Prodignidad, conquistó a la oposición para rechazar el quinto retiro con este tema de los fondos de pensiones a futuro, y luego descuidó el centro, porque muchos del centro, la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente, o incluso también sectores del PPD y el Partido Socialista, manifestaron un cierto encono con la labor del ministro Jackson y votaron en contra a favor del retiro masivo y en contra del proyecto del gobierno. Mira, en términos como de estrategia, de la estrategia, llamémosle legislativa, voy a decirlo bien en bruto, habían tres caminos. Yo creo que al final se terminaron haciendo los tres, o intentando hacer los tres, no se logró ninguno. Había uno que es el camino más complicado, siempre, que es el pirquineo. Y el pirquineo pasa por los propios, o sea, y claro, ahí había una abstención del Partido Comunista que yo creo que no estaba pensada, pero también hubo pasar de cuentos, o sea, Pamela Giles, los diputados del Partido Ecologista Verde, u otros que están en el Partido por la Democracia, que en realidad no son del PPD, o sea, si uno ve, están en la bancada del PPD Alinco y Bianchi, pero en realidad no son PPD, así como Joanet tampoco es radical. Andrés Joanet es un cuadro de la Democracia Cristiana hace 30 años, yo lo conozco desde que antes que fuera intendente, cuando trabajaba en una familia de la Araucanía muy conocida, son muchos hermanos. Entonces, acá, claramente, cuando tú dices el centro, ahí yo creo que hubo, o faltó, o no resultó, haber ido por un grupo grande. En vez de haber estado en el pirquineo, uno tenía, que era la alternativa 1, uno tenía ir por la alternativa 2, que era la Democracia Cristiana, donde ahí hay 8 votos, de los cuales obtuvieron 2, y haber tratado de generar el par de votos extras un poco con la derecha. La derecha se mantuvo bien ordenada en términos de rechazar casi completamente. Creo que hubo 2 o 3 votos de Chile Vamos que fueron al proyecto del gobierno, pero en general esto flaqueó por la estrategia legislativa en términos de no privilegiar un actor que le diera la mayoría sustantiva. En ese sentido, yo creo que o era la Democracia Cristiana y un par más, o era derechamente la derecha. Y al final, no sé, yo ignoro, o sea, me han dicho que se quedaron negociando con la Democracia Cristiana, pero ya era demasiado tarde. Pero el gobierno tiene que hacer un aprendizaje de esto, porque si quiere llevar a cabo el programa de gobierno con grandes transformaciones, necesita un socio grande. No puede depender de personalidades como Alinco, Bianchi, Pamela Giles o el estado de ánimo de mi amigo Andrés Joanet. O sea, necesita mostrar un poco más de musculatura en ese sentido, y yo creo que el socio natural más cercano es la Democracia Cristiana, y yo creo que ahí va a tener que empezar a conversar un poco más seriamente
de cómo hay un acercamiento, porque son 8 votos para un pacto que tiene 60, y eso lo pone, o 60, 65 votos, y eso lo pone muy cerca del piso, que es el quórum calificado. Axel, dentro de todas las estrategias que utilizó el gobierno para que en el fondo el retiro parlamentario no siguiera su camino y sí tuviera éxito el propio, estuvo esta jugada de presentar el proyecto de la inexpropiabilidad de los fondos. Y ahí hay distintos análisis. Algunos hablan de que esto fue una herida autoinfligida, una especie de autogol. Otros dicen que era 100% necesario para que se rechazara el primero de los proyectos. ¿Qué análisis hace respecto a ese proyecto en particular que termina enviando el Ejecutivo? Yo creo que, o sea, confirma un poco lo que estoy tratando de expresar, que el gobierno partió sin mucha fe y se fue enamorando de esta posibilidad de controlar la agenda y de empezar a ser un actor. Y este proyecto justamente iba en la línea de tratar de generar las condiciones en la derecha para que la derecha cruzara la línea y apoyara el retiro acotado, el retiro con bord. Y fracasó también. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál era el satisfactor de la derecha para lograr que una parte de Renovación Nacional o la UDI pusiera los votos con el proyecto del retiro con borde? Entonces, ahí yo la verdad, ahí yo tengo muchas dudas, no sé qué es lo que habrá sucedido, porque aparentemente yo escuché anoche a Guillermo Ramírez, escuché, de hecho me tocó hablar con él en la tele y con otras más, y se veían que estaban satisfechos ya, dado que el proyecto que consagraba yo me acuerdo, ahí con lo heredable y que permitía que los fondos fueran tuyos, la ¿cómo se dice? Que no son Inexpropiabilidad. Tenía y contenía, de acuerdo a los mismos mensajes que entregaron los diputados de derecha, tenía dentro del mensaje el tema de lo heredable. Entonces yo noté que había cierta satisfacción. Entonces algo pasó, que esa satisfacción no se transformaron en votos para el retiro del gobierno. Y ahí me imagino que hay un trato que no se hizo, una palabra que no se cumplió, porque realmente era, o sea, como quien dice, el gobierno lo dio todo para que la derecha usara la línea y no pasó. Entonces ahí hay que hacer una auditoría legislativa de que alguien no cumplió o alguien no satisfizo con alguna palabra empeñada que supuestamente tendría que haber habido. Claro, el tema ahí es que ahora este proyecto en particular abre todo un flanco con la Convención Constitucional. Sí, pero la forma elegante, Patricia, es sacarle la urgencia y eso puede estar ahí durmiendo hasta que nosotros ya no estemos en este planeta. Entonces, o sea, el gobierno maneja la urgencia y claro, es un proyecto que requiere, si no tiene el concurso del gobierno, me imagino que debe tener 2/3, o sea, perdona, 3/5 y ningún proyecto va a tener 3/5. Ahí mencionaba una cosa importante, lo referido a controlar la agenda, que de alguna manera le ha gustado eso a lo mejor al gobierno de estos últimos días, porque es algo que no había ocurrido desde que asumió el 11 de marzo. Y justamente desde el 11 de marzo, en menos de 2 meses, en menos de 100 días, la aprobación del gobierno, varios sondeos lo han mostrado, cayó a niveles cercanos al 50% o incluso inferior al 50%, que algo que ocurrió en gobiernos anteriores, pero que se demoró mucho más tiempo. ¿Cuáles son las razones? ¿Es eso no controlar la agenda? Es que la ciudadanía es mucho más volátil en los apoyos y esto hubiera pasado con cualquier gobierno? ¿O a los errores que cometió particularmente la ministra Isquia Siches, pero también otros actores del gobierno también han mermado ese respaldo? Mira, yo siempre estoy debatiendo, yo soy un convencido, si se puede decir en términos futbolísticos, que yo sigo la línea de Guardiola. Yo siempre pienso que tener la pelota es mejor que no la tenerla, y eso se llama posesión. Y en política yo soy un convencido que tener la pelota siempre es mejor que la tengan otros, porque te permite a ti ganar, o sea, te permite tener el control y mostrar el poder y por lo tanto manejar, por ende, las comunicaciones y
al final la opinión pública, que es lo que importa acá en términos de aprobación, porque eso te da más poder para seguir adelante y llevar a cabo tu programa. Estoy haciendo casi una clase de la justificación de por qué la agenda gubernamental es importante. Y este gobierno, desde que partió el gobierno, o sea, desde que comenzó el 11 de marzo, recordemos que la primera expresión de comunicación fue el viaje fallido de Isquia, que fue como la principal señal de control de la agenda de la Araucanía. Y yo diría que de ese revés todavía no se para, porque fue algo, no sé si la palabra es correcta, un poquito traumático, porque también los hechos negativos inhiben al resto de los ministros. Me imagino que el diseño era dejar que los ministros jugaran, que aparecieran los ministros. Siempre es bueno para controlar la agenda que aparezcan más actores dentro del tablero y de una u otra forma la presencia de Gabriel Boric inhibía, me imagino, en el diseño la aparición de otros actores. Bueno, ya llevamos casi 5 semanas, han aparecido algunos actores, yo creo que ha sido relevante el rol no solamente de Mario Marcel, pero han desaparecido otros, o sea, Isquia Siches, prácticamente de las últimas 2 semanas hemos sabido muy poco. Entonces, que un gobierno que tiene una agenda relevantísima, o sea, no sé cómo llamarlo, el orden público, migración, Araucanía, no esté llevando la agenda, es un problema para el gobierno. Porque el otro componente es la economía y la crisis. Y ahí vemos que Marcel trata, de hecho, lo que vimos ayer fue el intento por seguir manteniendo la agenda en el ámbito económico, o en el ámbito de la crisis económica. Entonces, evidentemente hay algo que está cojeando acá. Y ese algo que está cojeando se llama Ministerio del Interior, Orden Público, Migración, narcotráfico y el diálogo con la Araucanía. Totalmente ahí en términos del rol que debería tener la ministra Isquia Siches, pero por ejemplo, no estuvo presente ayer en el Congreso en la votación de los retiros. No es obligación que un ministro del Interior esté, pero en otros casos, o sea, en los retiros anteriores, sí, por ejemplo, están los ministros del Interior tratando como jefe de gabinete también aunar apoyos, respaldo, en fin. ¿Generará aún desafección su figura entre el oficialismo después del impasse en la Comisión de Seguridad? Mira, si yo hubiera sido, no sé, un asesor así muy influyente del presidente y me dicen, ¿tú quieres que esté Isquia o no esté Isquia? Yo prefiero que esté, por un tema de equipo. Y aquí uno tiene, o sea, el presidente se tiene que hacer cargo. Ella designó a una ministra interior que no tiene bancada. O sea, dicen siempre que el Colmete es casi un partido, pero no tiene parlamentarios, por lo menos. Entonces, normalmente uno ha visto al conjunto de ministros que tienen espaldas parlamentarias, es decir, que tienen grupos, porque en el fondo hay que comentar un poco cómo funciona esto. Uno llega al Parlamento y el PS se va a hablar con su socialista, el PPD se va a hablar con su PPD, el Revolución Democrática, y los ministros se distribuyen y se van coordinando y van contando. La pregunta es, bueno, ¿hacia dónde habría ido Isquia? O sea, ¿hablar con quién? Porque en el fondo estamos hablando que es un parlamento mega fragmentado, tiene 20 grupos políticos o 21 grupos políticos, pero dentro de los grupos políticos hay independientes que son de otros grupos políticos y por lo tanto estamos hablando de un archipiélago. Ahora, siempre la presencia del ministro del Interior es importante porque, voy a decirlo casi incorrectamente, se pueden asegurar algunos apoyos. Sí. No sé, por ejemplo, el parlamentario que está esperando una audiencia para ver un tema en su distrito, la ministra de Interior le dice, ya, veámonos la próxima semana y ahí hablemos. O sea, ahí se pueden generar cierta... ejercer encuentros. El poder, digamos. Exactamente, se pueden generar ciertos encuentros que sean facilitadores para la labor parlamentaria, porque un parlamentario requiere mucho siempre del Ministerio del Interior, esencialmente la Subdere. O sea, si aparece la Subdere, ten por seguro que varios parlamentarios habrían dicho, uy, en realidad, pucha, la Subdere me puede ayudar en fortalecer a lo mejor tal municipio en términos de algún paradero micro, alguna iluminación de gimnasio. O sea, siempre hay líneas de acción de parte de los gobiernos que permiten
de una otra forma acercar posiciones. Marcel, para cerrar el tema de los retiros, y a propósito de la metáfora futbolística, esto de tener la pelota, han salido algunos análisis de que el gobierno, sobre todo ahora, pensando en que ya hay proyectos de sexto retiro y probablemente sigan apareciendo, debería apurar el tranco de la reforma de pensiones. Pero otros hablan de que no es momento, que podría ser un desorden, que además no se podría asegurar que existan los votos pensando en lo que pasó ayer. ¿Usted qué cree? ¿Qué debería pasar con esta reforma? Yo personalmente creo que partiría rápidamente con la reforma tributaria. Yo creo que ese es como el paso inicial, porque una reforma que no requiere los quórum tan altos como una reforma de pensiones, y lo de ayer que fue casi, puede ser visto como un primer paso para hacer aprendizaje. Yo creo que lo que corresponde es rápidamente adelantar y conversar ya la reforma tributaria, porque ahí también me imagino que van a salir fondos que van a ir a solidaridad o a distintas provisiones que va a tener la reforma de pensiones. Entonces, en ese sentido, yo diría que ese es rápidamente el paso natural. Me olvidaría de insistir, porque se requieren 2/3 en el Senado. Sí, yo creo que es importante que el gobierno se haga cargo de algunas aristas que tiene que ver sobre todo con el seguro de desempleo, que quedó votado ayer, la facilidad, el tema de obligar generar ahí el link entre el pago de las pensiones, perdón, el pago de alimentos que se sacan de las pensiones para los padres que están adeudando eso. Yo creo que hay temas que hay que limpiar y que se puede hacer lo que se llama en técnica legislativa una miscelánea, para tratar de viabilizar algunos elementos que son urgentes. Igual después del impasse de Isquia Sichis se hicieron una pauta conjunta. Ayer tuvieron algunas posturas en común, pero la oposición aún está bastante dividida, no hay una coordinación, en fin, falta mucho para eso. Entonces muchos creen que la verdadera oposición es la de Daniel Jadwe. ¿Qué hay detrás de estas constantes y polémicas y duras declaraciones del alcalde de Recoleta criticando al gobierno, y particularmente esta última semana desde Venezuela? A ver, es un distractor. Yo creo que Daniel Jadwe se ha ido independizando del PC. Yo creo que en medida que siga hablando, se va a ir transformando en una especie de satélite incómodo, pero yo me quedo con el resultado. Ayer el PC se cuadró tanto en la primera votación como en la segunda votación, y eso es lo que importa. O sea, ayer vimos un orden que a mí me sorprendió, porque recordemos que el PC fue un partido absolutamente fan de los retiros, o sea, siempre estuvo empujando los retiros, y vimos cómo se inhibió en el primero y apoyó el segundo. Entonces, yo creo que lo de Jadwe cada vez se ha ido transformando más en anécdota que en una influencia política, y no me cabe duda que el destino de Jadwe tal vez ya no pasa por el PC, pasa por independizarse del partido, porque claramente no está en la línea de lo que están operando dentro del partido propiamente tal. ¿Y tendrá cierto apoyo dentro del partido esta idea, esta jugada, esto transformarse en un satélite externo prácticamente, que apunta a la presidencial, a la próxima presidencial, ir como candidato independiente? O sea, yo creo que puede ser. O sea, creo que los días de Jadwe en el PC pueden estar contados. O sea, el diseño de él sabe que lo que está haciendo es poniendo en riesgo justamente uno de los atributos que todo el mundo más conoce del PC, que es su cohesión interna. Es decir, el PC es un partido vertical y cohesionado, y que pocas veces se filtran o tienen matices algunos de sus miembros. Y claramente él está desafiando esa percepción sociocultural que tiene toda la opinión pública del PC, y absolutamente indisciplinadamente. Entonces yo creo que es un diseño que tiene él personal y que no sé si pase por el PC en este minuto. Pasando al tema más bien Perdona, y sí. esto en contraparte que
creo yo que uno de los elementos destacados del comité político ha sido Camila Vallejo. O sea, sí. Entonces uno no puede verlo solamente Jadwe, sino que Jadwe, como dice Jadwe, no, Camila sí. O sea, Camila ha mostrado y está mostrando una fortaleza política que es de lo más destacable dentro del comité político. Pasando al tema de la convención, que es el otro gran tema político que permanentemente nos atañe, ¿por qué crees que aumentó la adhesión al rechazo? ¿Hubo un hito, algo particular que generó un quiebre, o fue algo más bien paulatino que se fue acumulando durante un tiempo, desde inicios de año particularmente? Y en esa misma línea, ¿crees que el debate de los derechos sociales, como han planteado algunos miembros de la convención, puede volver a reencantar a la gente con el proceso de esta convención? Mira, para mí es un misterio. Yo mismo me dedico a hacer encuestas y nuestra encuesta, el rechazo ha ido subiendo. Yo diría que la constituyente ha pasado por 4 grandes momentos. Yo diría que la constituyente, antes que existiera, que tenía una valoración gigantesca. Luego, la constituyente, a partir de su existencia, o sea, a partir del 4 de julio del año pasado, cuando se instala y aparecen los ruidos, aparece por primera vez estas voces disonantes, esta interpelación a doña Carmen Gloria Valladares ese día de la instalación, y como la constitucional Labraña, Elsa Labraña, Elsa Labraña ahí le gritaba. Y ahí yo diría que vivimos como un proceso como de humanización de los constituyentes, donde aparecieron como las personalidades y nos dimos cuenta que no eran como uno esperaba mucha gente. Apareció Rojas Vade, algunos temas de algunos constituyentes, personales y todo eso. Y eso dura, esa segunda etapa dura hasta la elección de Boric, donde con la elección de Boric la constituyente nuevamente se revaloriza bastante durante diciembre-enero. Y que como una etapa, como una luna de miel que tiene la constituyente, hasta que empiezan a empezar a votar y a empezar a operar las comisiones, donde estamos como en la cuarta etapa, que diría que estamos como que en la hora de la verdad, que es donde las personas empiezan a saber aquello que está aprobado y se mezcla con la fake news, y se mezcla también con el ruido, y se mezcla con la declaración altisonante de algún constituyente que hace, no sé, se pone a cantar la canción nacional cambiándole la letra. O sea, empieza a haber una saturación en el espacio mediático, en el espacio público, de información que no toda es verdadera y no toda es falsa. O sea, información de todo tipo. Y eso yo diría que empieza a afectar la opinión. Yo tiendo a creer que es la parte más blanda del apruebo del 2020. Porque el apruebo del 2020, esto no solamente lo he dicho aquí, sino que en varias partes el apruebo del 2020 iba desde Lavín hasta quizás dónde, o sea, hasta el anarquismo. El apruebo del 2020 era un apruebo muy ancho. De hecho, los 4 candidatos de la primaria de la derecha habían votado apruebo. Entonces, lo primero que se va a comer el rechazo va a ser a la derecha. O sea, la derecha va a volver a tener su 42-43%, que es lo que históricamente sacó, lo que sacó Kast, lo que sacaron los parlamentarios y lo que ha tenido la derecha como línea de flotación entre un 40, 42, 43, 38, o sea, por ahí se maneja. Entonces lo que estamos viendo ahora es el avance de ese sector y por otra parte la consolidación de un grupo de personas que van a aprobar incondicionalmente, y en el medio hay un grupo importante de chilenos y chilenas, que yo me atrevería a decir que es casi el 40-50% de la población, que bascula dependiendo de la semana a favor de una opción o la otra. Y yo creo que no vamos a salir de esa duda hasta que tengamos el texto final. Ahora sí, lo que sí te puedo decir, que aparecen por lo menos en todos los estudios, que hay una predisposición a tener una nueva constitución. O sea, eso se nota, pero también se observa que los constituyentes no se la ponen nada fácil a las personas que quieren votar a prueba. O sea, son casi pruebas bíblicas esto que están haciendo los constituyentes al poner artículos que muchas veces son contraintuitivos o hacen un ruido de lo que normalmente sucede.
Para terminar, creo que lo del Senado es un ruido mucho más de élite. El Senado, algo que le importa a la academia, le importa a los políticos, le importa a las personas que estamos en este negocio, pero en general a la gallá, al pueblo chileno, a la ciudadanía, la existencia o no del Senado, no sé si sea algo que les desvele. Lo que yo espero, o sea, lo que la gente espere es que ocurran las cosas que ellos quieren que ocurran. No sé si, o sea, que haya efectividad en la gobernanza, es decir, que haya representación, es decir, que se solucione el tema de la representación, porque más, o sea, como hoy nunca habíamos estado tan alejados los representados de los representantes. Y eso a las personas sin Senado, que se llame Cámara de Cámara Secreta, como Harry Potter, o Cámara de las Regiones, como se llame, da lo mismo. Pero, y por eso la pregunta que hacía Benjamín Axel, pensando además que hoy día se empiezan a notar en el Pleno los derechos sociales que vienen en este nuevo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, ¿cuánto de esa votación puede mover el apruebo? Ese centro que usted mencionaba, que todavía está dubitativo. Claro, uno no veía en las marchas a la gente pedir un bicameralismo asimétrico, pero sí escuchaba un derecho a la salud, no más FP, y eso se empieza a votar ahora. O sea, yo creo que la gran mayoría de las personas no están informadas de lo que está pasando y no van a estar informadas. O sea, yo creo que tenemos que perder la ilusión de que el electorado se va a leer la Constitución, sobre todo si tiene 350 artículos. A ver, no la va a leer nadie, si estamos en Chile. O sea, la va a leer 5%, 4%. La gran masa de la población va a tomar una decisión con voto obligatorio, donde no hay todos, van a decir, bueno, a ver, ¿esto me ayuda o no me ayuda? ¿Esto me conviene o no me conviene? Más importante, y otros van a dejarse influenciar por los extremos que ya tienen que tomar la decisión del rechazo y del apruebo. Y así nos vamos a ir. O sea, por lo tanto, es muy importante que aparezca, no sé que no la puedo apurar, pero que se empiece a limpiar cada vez más los textos, y que falta casi un mes para que comience a operar la Comisión de Armonización, para poder tener un texto final y empecemos a hablar de la campaña propiamente tal, con el texto en el verdadero, no con estos fraccionamientos y con estas vocerías altisonantes que aparecen todos los días, porque realmente eso genera un ruido que es más de redes sociales. Ojo, acá es importante que las redes sociales, y la última encuesta nuestra, no, más que medir las redes sociales, dijimos, acá hay un 20%, 25% del rechazo que ya está consolidado y que es incondicional a lo que salga, y hay un 25, un 30% del apruebo que también es incondicional. O sea, tenemos un 45, 50% de personas que ya tomaron su decisión. Y esas personas se toman también las redes sociales porque ya tienen una decisión. Pero hay un grupo inmenso de personas que están mirando esto y que van a tomar la decisión seguramente en los próximos meses, y la gran mayoría una vez que salga el texto. Cuando menciona esto de declaraciones altisonantes, incluye por ejemplo, esta cuña, y la leo. Si gana el rechazo, seguirá vigente la Constitución de 1980, la cuestión constitucional seguirá abierta y vamos a tener una crisis política y social importante, que lo dijo el ex vicepresidente de la Convención, Jaime Baza, el día domingo en Tolerancia Cero. Igual suena un poco de... Suena Pinochet, po. Claro. Perdón, suena Pinochet. Suena Pinochet el 88, ustedes no habían nacido, me imagino, pero nosotros escuchábamos esas cuñas. No, desacertado absolutamente. O sea, ahora, Jaime Baza no es una persona que se caracterice por entender, y lo quiero decir con mucho respeto, yo creo que lo suyo es lo constitucional y lo académico. Cuando él hace declaraciones políticas se pierde. Recordemos que él dijo que existía una posibilidad grande que el próximo gobierno se acabara a los 2 años, siendo que su candidato estaba peleando la presidencial. Y ahí, bueno, quedó la escoba. Vos imagínate que pues mientras su candidato presidencial está en plena campaña, él andaba diciendo que el próximo gobierno podía durar 2 años. Yo creo que hay los constituyentes, hay algunos que son malos para la política y pueden ser mejores para la constituyente. Ahí la caída de la aprobación del presidente o del gobierno
¿Va de la mano con la caída del respaldo a la convención o son dos fenómenos distintos que coinciden por la cifra y los resultados, o son dos cosas distintas? Es complejo porque yo creo que hay una dimensión que está unida, que tiene que ver ya con lo que tocó la encuesta de espacio público, esta cosa de la incertidumbre, la esperanza, que tiene que ver con ciertos sentimientos y emociones. Yo ahí, las personas que tienen y que han manifestado la esperanza, normalmente la tienen con el gobierno y con la constituyente, y los que tienen incertidumbre no la tienen o la desesperanza no la tienen ni con el gobierno ni la constituyente. Entonces, por ahí se encuentra. Ahora, en las emociones y en estos sentimientos que tienen que ver más con el futuro. Pero yo creo que el tema acá es que, de una u otra forma, el gobierno se metió y se comprometió con el resultado de la constituyente, lo cual fue un paso en falso. Yo creo que ahí el gobierno se equivocó, y se equivocó Giorgio Jackson cuando dijo que el gobierno estaba jugado por la constituyente. A veces no es necesario decir algunas cosas. O sea, esto es como, no sé, a mí me gustan los ejemplos de la vida cotidiana. Es como si estás con tu novia o con tu novio, andan de la mano, están saliendo hace meses. A veces no es necesario decir, oye, pero ¿somos novios o no somos novios? O sea, a veces las acciones hablan por sí solas. No era necesario formalizar el compromiso entre el gobierno y la constituyente y dejarlo amarrado, porque en el fondo amarran los destinos. Eh, Imagínate que gane el rechazo. ¿Cuál es el destino del gobierno jugado en esa opción? Que es distinto que si tú te la juegas, pero no lo explicitas. Entonces tú puedes decir, mira, nosotros hicimos un esfuerzo, pero somos dos entes distintos, y nosotros tenemos que seguir gobernando. O sea, ahí está el matiz. ¿Tú imaginas la posibilidad del gobierno tomando distancia de la convención en algún momento, si es que sigue este derrotero? Y por otro lado, ¿imaginas también figuras del socialismo que han sido muy críticas con algunos aspectos aprobados, especialmente lo del Senado, pero también el tema de los sistemas de justicia, votando, anunciando un voto rechazo? Los partidos de la exconcertación en general están muy divididos, y esta división existe desde hace 80 años, a propósito que hoy día es el aniversario del Partido Socialista. Siempre ha existido en los partidos de la centroizquierda o de la izquierda democrática, o como le llaman, el socialismo democrático, una división muy grande entre la élite que gobierna y el pueblo socialista, y normalmente en este caso no es algo distinto. Yo diría que podría haber una tendencia de algunos a tratar de que el Partido Socialista o el PPD o otros partidos mostraran una cierta formalización con respecto al plebiscito, pero yo creo que no va a haber nada. Yo creo que a lo más va a haber un silencio y una libertad de acción, porque en general yo veo que el pueblo socialista, el pueblo PPD, incluso el pueblo demócrata cristiano o distintos tipos de pueblos están mucho más cercanos a la apruebo que el rechazo. Benjamín, bueno, hemos llegado al final del programa, sin duda son muchísimos los temas que teníamos que para analizar. Axel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Espero haber contribuido a la serie de preguntas. Estamos en directo, yo nunca sé cuándo estamos en directo, si estamos... Así es, estamos en directo, nos está viendo la gente por Emol TV. Ya. Bueno, gracias, y nos encontraremos en otra oportunidad para seguir analizando esto con todo el cariño y tratando siempre de ser objetivos y poniendo las cosas como en su lugar, más allá del ruido que existe hoy en día, donde tenemos un pueblo, o sea, una situación política bastante compleja y bastante delicada. Buenísimo. Muchas gracias. De todas maneras, Axel, muchísimas gracias. Benjamín, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Bueno, a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados como siempre a que sigan informándose junto a nosotros aquí en emol.com.